Bueno, hola de vuelta, estamos en un tercer video. La idea es que tratemos en este video la unidad de proceso contencioso administrativo. No vamos a detenernos en el concepto de proceso contencioso administrativo, las diferencias con el procedimiento administrativo ya las vimos previamente, sino que me interesa que veamos particularmente el qué, el cómo, el cuándo y el dónde del proceso contencioso administrativo, ¿sí? El dónde, vamos a empezar por el final. El dónde es la competencia, ¿sí? El proceso contencioso administrativo sabemos que es aquel proceso que se realiza ante las autoridades, ante un juez. Va a ser un tercero imparcial, como dije en el video anterior, que va a decidir respecto de la pretensión, del qué, del proceso contencioso, de un particular, ¿sí? Ahora bien, mediante una demanda, etcétera, etcétera. Esta demanda, lo primero que tenemos que ver es ante qué tribunal voy a iniciar yo el juicio, ¿sí? Este es el dónde, qué juez es competente. Hagamos una diferenciación importante, primero, que es la diferenciación entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la potestad que tiene un juez para actuar, ¿sí? Y la competencia y las jurisdicciones en general, la competencia es en particular en un caso concreto, ¿sí? De competencia, me importa primero que hagamos una diferenciación además entre el orden federal y el orden local. Importante tener en cuenta el fallo Barreto, y en las primeras unidades lo vimos, que el derecho administrativo es un derecho estrictamente local, así que en determinadas cuestiones muy particulares va a ser competente el derecho federal. Estando ya una vez en el derecho federal, estas nociones de competencia, es importante que ustedes distingan, además de todo lo que tienen en el apunte, entre la diferencia que existe con el sistema de distribución de las competencias y cuál sería el juez competente si estamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si estamos en el resto del interior del país, ¿sí? Igual esto lo van a profundizar luego en otras asignaturas, pero me interesa que tengamos en cuenta que si estamos en la capital federal, el criterio de distribución de las competencias se realiza en torno a la materia, ¿sí? Entonces, el juez competente en un caso o causa contencioso administrativo, en los términos del artículo 45 de la ley 19, ya les digo el número, discúlpenme un segundito, de la ley 13998, ¿sí? Va a ser el juez contencioso administrativo federal con asiento en la capital federal. Ese juez va a entender en los casos o causas que versen sobre el derecho administrativo, territorialmente determinadas a partir del artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Como tenemos un juez contencioso administrativo, va a haber un juez federal en el Fuero de Seguridad Social, un juez federal civil, etcétera, etcétera. Eso es en Cava. En el interior, vamos a tener un juez que generalmente la atribución de esa competencia va a ser en razón del territorio y no de la materia. El juez va a ser competente tanto para el contencioso administrativo, para el civil y comercial federal, para seguridad social, electoral, federal. Un mismo juez va a tener atribuciones en distintas materias del derecho. Entonces, ese juez va a ser el competente, el juzgado federal de Morón, el juzgado federal de Quilmes, ¿sí? Ese va a ser el juez que va a entender en los contenciosos administrativos. Dicho esto, una vez que sabemos dónde tenemos que interponer la demanda, lo importante es que veamos, bueno, ¿qué vamos a interponer? ¿Qué demanda vamos a interponer? Bueno, nuestra demanda contenciosa administrativa va a contener una pretensión, que probablemente después lo veamos más en profundidad. Nuestra pretensión procesal administrativa puede ser una pretensión de anulación, una pretensión de lesividad si la interpone el Estado, una pretensión de plena jurisdicción, si solicitamos más que lo que se solicita en la pretensión de anulación, o una pretensión declarativa de certeza. Todas estas pretensiones son o impugnatorias o no impugnatorias, ¿sí? O declarativas o de cognición. Esta clasificación no la van a encontrar en el manual de Balbín, pero es importante que sepan que las declarativas no requieren una acción positiva por parte del juez, y las de cognición sí lo requieren, sí requieren mucho más que el juez se interiorice en la situación, que realice acciones positivas al respecto. Además, teniendo en cuenta todo esto que venimos viendo, la demanda contenciosa administrativa va a contener la pretensión, que va a ser más que nada el objeto, ¿sí? de la demanda, y va a materializar el derecho a la acción, ¿sí? El derecho que todos tienen una acción, en los términos del artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Y
Dicho esto, pasamos a, bueno, ¿quién puede interponer una acción, una demanda contencioso administrativa? Bueno, como les dije, y esto lo venimos analizando bastante, la legitimación vendría a ser la aptitud que tiene una persona para acceder al procedimiento administrativo en un principio y después al proceso judicial. Les dije también que en el procedimiento administrativo están legitimados los titulares de intereses simples y de derechos subjetivos. En el proceso contencioso están legitimados los titulares de derechos subjetivos. Además, es importante que tengan en cuenta que hablamos de casos contenciosos administrativos, ¿sí? Al respecto, la Corte lo dijo y fue muy clara que para interponer una demanda contenciosa administrativa o iniciar una acción contenciosa administrativa, debe existir un interés que sea específico, que sea concreto, que sea atribuible al litigante directamente, sumado al requisito del agravio diferenciado. Y acá me gustaría detenerme un poco en la idea de agravio diferenciado. El derecho subjetivo dijimos que no es concurrente con el resto, ¿sí? Ese es el interés legítimo. Yo lo que tengo que probar, y si quieren pueden visitar el fallo Iannuzzi, no es necesario que lo lean, pero sí que lo tengan en mente. En Iannuzzi lo que sucede es que una persona estaba cortado el puente Uruguay-Fray Bentos, creo, que por el conflicto de la papelera Bosnia, en el marco de ese corte del puente, lo que solicita Iannuzzi es que se levante el puente porque estaba violando su derecho a la libre circulación. Entonces la Corte dice, bueno, no, usted no está legitimado para solicitar esto porque su interés no llega a probar un agravio diferenciado. ¿A qué me refiero con agravio diferenciado? El nivel de afectación de sus derechos no difiere del nivel de afectación de los derechos de todos los administrados que se ven perjudicados por el corte del puente de Uruguay-Fray Bentos. Entonces, al respecto, en la legitimación del proceso contencioso hay que probar que el derecho subjetivo se produce por un agravio diferenciado, ¿sí? Después, de legitimación, la verdad que no voy a ahondar demasiado, sí quizás lean un poco respecto a la legitimación del defensor del pueblo. Me gustaría detenerme en un último punto del proceso contencioso administrativo que se refiere a la habilitación de la instancia. Si la habilitación de la instancia no es complejo, pero en lo que respecta a la idea de habilitación de la instancia, podríamos definirlo como requisito necesario para poder iniciar una acción y poder reclamar ante los tribunales. Es un requisito que puede ser visto a la luz de la constitucionalidad dudosa porque estamos hablando de un requisito para ejercer nuestro derecho a la acción, que es lo que les comentaba hace un rato. Como nosotros primero vamos a estar en el marco de una vía administrativa, que vamos a hacer nuestro reclamo administrativo previo, como lo dice la ley 19.549, para que se pueda acceder a los tribunales en el marco de nuestra acción, primero tenemos que reclamar ante la administración, por la vía impugnatoria o por la vía reclamatoria. ¿Sí? Esto está en los artículos 24, 25 y 30 y 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero a grandes rasgos tengan en cuenta que este requisito de la habilitación de instancia, que es obligatorio que lo controlen los jueces en los términos del artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se compone de dos cuestiones. La habilitación de la instancia. En primer lugar, que la vía administrativa esté agotada, que es lo que les venía comentando hasta recién, que yo haya interpuesto el reclamo administrativo por la vía reclamatoria, por la vía impugnatoria, ¿sí? Y que se me haya denegado en todos los casos con el recurso jerárquico, que es el que agota la vía administrativa, o bueno, el silencio de la administración, las vías de hecho, hay algunas situaciones particulares en las que no es necesario votar la vía, que lo van a ver en la ley de procedimiento administrativo, tampoco es importante que se detengan en eso. Y además la interposición de la demanda en un plazo perentorio de 90 días, desde que se agotó la vía. Con estos dos requisitos, yo puedo iniciar mi acción ante el contencioso administrativo. Si son los dos requisitos necesarios para habilitar la instancia judicial y agotar la vía administrativa. Si no, no puedo recurrir ante los magistrados, digamos, ante los tribunales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es el único fuero en el cual ustedes tienen un requisito que es esencial e ineludible para habilitar la instancia, ¿sí?
Al respecto, si quieren, pueden visitar el fallo Biosystems. Tienen el fallo Gorordo respecto a la obligatoriedad de controlar la habilitación a distancia. Pero si quieren pueden revisar el fallo Biosystems, que es cómo juega, lo que se trata en Biosystems es de qué forma juega el silencio administrativo en el marco de la ley de procedimiento administrativo, si es inconstitucional el artículo 31 de la LPA. Tiene el fallo Serra sobre el principio pro actione. La verdad que no es la idea de que lean todos estos fallos, porque después los van a ver en profundidad probablemente en otras materias, pero sí que los tengan a mano, que los vayan conociendo, porque son fallos que luego van a tener que analizar y que van a tener que leer y que les sirven obviamente para irse nutriendo de estas ideas de habilitación a distancia, etcétera, etcétera. En cuanto a la idea de, bueno, del proceso contencioso administrativo, no hay muchas más cuestiones para tener en cuenta. Sí es importante, si quieren, como último punto, para destacar respecto de las medidas cautelares contra la administración pública, que tenemos una ley especial de medidas cautelares, la LMC, sí, 26854, la ley de medidas cautelares. Prevé casi dos regímenes de medidas cautelares. Tengan en cuenta cuáles son los requisitos esenciales de procedencia de cualquier medida cautelar, no solo en el proceso contencioso administrativo, que son la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la exigencia de una contracautela. La verosimilitud del derecho se relaciona con que el derecho que yo estoy solicitando que se tutele ante los tribunales sea verosímil, sea similar, sea asimilable, así que no estoy solicitando algo que sea imposible de cumplir, que exista un ápice de existencia de ese derecho. El peligro de la demora relacionado con que si el juez no me otorga esa medida cautelar, yo a futuro probablemente no pueda cumplimentar con este derecho, si no pueda ser titular o ejercer ese derecho y se vea flagrantemente vulnerado. Y luego la exigencia de una contracautela, que es una exigencia que ponen los tribunales ante la solicitud de una medida cautelar, en caso de que la medida cautelar se conceda, se produzca algún perjuicio, está esta contracautela, que es dinero, básicamente, o una caución juratoria, ¿sí? Tengan en cuenta que la verosimilitud del derecho pueden encontrarla en muchos manuales de derecho procesal como Fumus Boni Iuris, y el peligro de la demora como Periculum in Mora, son como los latinismos que todavía heredamos del derecho romano, que hoy están bastante en desuso, pero bueno, ese es otro tema que lo debatiremos quizás en otra clase. Pero al respecto, tengan en cuenta esto, las medidas cautelares contra la administración agregan un cuarto requisito, que es la verificación de un interés público. ¿Sí? Las medidas cautelares no pueden ser dictadas en contra de un interés público, debe haber un interés público afectado para justificar su dictado. Después siempre tienen que ser dictadas por un juez competente, esto es muy importante, a partir de esta ley no pueden ser dictadas por un juez incompetente, salvo que se traten de determinadas categorías vulnerables que están en la ley de medidas cautelares, por ejemplo, en los casos que la pretensión sea de carácter alimentaria, como por ejemplo los salarios, que se trate de medidas ambientales, entre otras cuestiones que las van a encontrar en la ley de medidas cautelares. Al respecto de las medidas cautelares, es un tema simple, las medidas de no innovar, las medidas de innovar, respecto de qué es lo que se solicita por parte del juez, no reviste demasiada complejidad, así que si les parece, para no extendernos tanto, lo dejamos acá. Ante cualquier duda, igual pueden plantearla por el foro del campus virtual. Bueno, espero que se haya entendido el tema y nos vemos en el último video de la cursada.